Nuestro querido México, conformado por sus 32 estados, están repletos de una increíble historia, de momentos, de diversas temporalidades, los cuales, en su particular forma, son parte del gran entramado del andar de los comienzos de la humanidad. Su desarrollo cultural, político y social nos narran las andanzas de los antiguos habitantes de este territorio. Viajar alrededor de las diversas ciudades del país nos deja maravillados al conocer su riqueza histórica. Viajemos entonces. ¿A qué parte de nuestro México? Hola, y ahora estamos aquí en la Catedral de Puebla. Está inmensa. Vamos adentro para mostrarles qué más hay dentro. Algún poder especial tienen las catedrales, magníficas construcciones hechas por el hombre para seres divinos. Su arquitectura a la vez nos hace sentir nuestra ínfima humanidad, pero también la grandeza de la creatividad y constancia humana para erigir semejantes monumentos a la fe, que toman años, siglos y miles de horas trabajo hombre levantarlas, en tiempos donde se carecía de la maquinaria que hoy facilita la existencia. Estamos en una ciudad orgullosa de su historia. Sus calles nos relatan épocas de antaño. Las edificaciones poblanas hablan al que sabe escucharlas. Hoy simplemente la conocemos como Puebla, pero en algún momento se le llamó la ciudad de Los Ángeles, fundada bajo un interés particular de crear un lugar utópico en los tiempos de la colonia española. Tan solo al entrar a la catedral consagrada y dedicada a la Inmaculada Concepción desde el 18 de abril de 1649, se respira un aire sacro y solemne. Y es que, ¿alguna vez te has preguntado por qué cuando se trata de catedrales, basílicas, templos, edificaciones de corte religioso los hacen tan imponentes? Pudiera ser lo que el filósofo, historiador y teólogo Rudolf Otto denominaba el mysterium tremendum, es decir, aquello que nos asusta y estremece, lo totalmente diferente, lo que nos es fascinante, atrayente y cautivador, que según Otto es el auténtico fondo de todas las religiones. Dejándonos seguir por esto, se entiende que al adentrarnos a la Catedral de Puebla nos embargue esta sensación de sentirse pequeño frente a sus enormes puertas bellamente labradas, como la Puerta del Perdón. La fachada principal, que puedes creer que solo se abre cada 25 años, o a menos de que muera el arzobispo o llegue uno nuevo, es decir, solo en eventos de importancia para la arquidiócesis. En esta puerta, para el paso de lo divino, pero también para lo humano, podemos ver dos esculturas. A la izquierda, la de San Pedro, que en sus manos lleva un libro y una llave. A la derecha, San Pablo, con una espada. Arriba de ellos, en el segundo cuerpo de la fachada, se encuentra San José, llevando de la mano al niño Jesús, y a la derecha, Santiago el Mayor. Esta impresionante catedral es una digna representante del tipo de arquitectura del siglo XVII y el XVIII. Tanto su fachada principal y las distintas puertas que la componen muestran una delicada maestría en el labrado de cantera gris, que procede del Cerro de Guadalupe, tanto de estatuas como escudos y demás figuras. El estilo barroco que predomina nos llena la vista una vez que nos adentramos en su interior, traspasando el umbral. Y una vez que la vista se acostumbra a la luz que se cuela por sus ventanas, podremos ver la nave principal dividida en 9 tramos, 2 del trascoro, 2 del coro, 1 de la planta cuadrada para la cúpula, 2 para el presbiterio, 1 que liga las naves procesionales con la cabecera y otro más ancho para la capilla real. El altar de los reyes, una obra sacra magnífica de la autoría del arquitecto Manuel Tolsá del año 1797. Aunque él no la vio culminada, fue hasta 1819 que el arquitecto José Manso lo dejó como hoy lo vemos. Un retablo central acompañado de 2 laterales y una cúpula, todo en estilo barroco y un tanto de neoclásico. Se le da el nombre de Los Reyes, por las figuras de los nichos que representaban a los reyes y reinas santificados. Las pinturas de corte religioso pertenecen a Pedro García Ferrer. Bajo este altar yacen los restos de algunos obispos.
Al ingresar a la catedral nos recibe una voz que nos narra su interesante historia, resaltando su gran belleza, la presencia de importantes objetos de valor artístico e histórico que conserva, cual Museo de Arte Sacro, entre una diversidad de obras como pinturas barrocas, frescos, como la escultura de la Inmaculada Concepción, patrona de la catedral, sus impresionantes 14 capillas, sus elegantes asientos del coro hechos de maderas finas, ónix, marfil y un estilo morisco. Y es aquí mismo, dentro de la catedral, que nos enteramos de que la historia de su fundación está de alguna manera ligada a la prosperidad e importancia que adquirió la ciudad. Pues no olvidemos el poder que ostentaba la religión en los siglos que suceden al descubrimiento del Nuevo Mundo. Y una vez iniciados los años de la colonia y posteriormente el virreinato, el país se pobló de catedrales, iglesias y basílicas que se erigían orgullosas como centros de poder en el mundo terrenal y en el divino. Pues la fundación de Puebla fue de hecho idea de Fray Toribio Paredes de Benavente Motolinía, el obispo Fray Julián Garcés y del oidor don Juan de Salmerón. Un oidor era una figura usada en Castilla, España, que en aquellos años del virreinato se trasladó a la Nueva España. Actuaban como jueces y eran miembros de las reales audiencias o cancillerías y tribunales colegiados. En este proyecto buscaban fundar una ciudad ideal, similar a las ciudades del Renacimiento, un lugar de y para agricultores españoles, con tierras fértiles, libres de la población nativa, para trabajarlas al estilo español, pero con mano de obra indígena. Dijeron, no maltrataremos a los pobres indígenas. Bueno, en realidad las fuentes dicen que querían evitar el abuso que se acostumbraba en otras zonas, como Huejotzingo, Cholula y Tlaxcala, con los encomenderos. Y así, entre los años 1530 a 1531, la ciudad nació bajo el nombre de la Puebla de Los Ángeles. Dato histofílico, el título de la Puebla de Los Ángeles le fue concedido por la reina Isabel de Portugal. Con los años y por la importancia que fue adquiriendo, se le fueron otorgando otros títulos, como en 1576 se le decía como la muy noble, muy leal ciudad de Los Ángeles. Unos años después, tras la batalla del 5 de mayo, con la muerte de Ignacio Zaragoza en 1872, Benito Juárez modificó el nombre a Puebla de Zaragoza. Pese a las diferentes denominaciones de la ciudad, lo que persiste tanto en su iconografía como en la memoria de sus habitantes es la de ser la ciudad de Los Ángeles, tal como reza la fuente de Los Ángeles en la avenida Juárez, así: y Dios mandó a sus ángeles que le cuidan en todos sus caminos. En nuestra visita por la ciudad de Puebla encontramos historia en cada esquina y en el actual Paseo Bravo del Centro Histórico, que por cierto posee la declaratoria de Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 1987. Hay una fuente dedicada a uno de sus fundadores, Fray Toribio Paredes de Benavente Motolinía, en la cual se reprodujo sobre la tradicional talavera poblana la cédula real que concedió el escudo de armas de la ciudad. Después de la fundación de la ciudad, comenzó a idearse la construcción de la catedral, al trasladar el obispado de Tlaxcala a la nueva ciudad. Esto le valió convertirse en la segunda ciudad más importante del país, pues tenía y tiene una ubicación estratégica, es decir, se encuentra a la mitad del camino entre la Ciudad de México y Veracruz. Pero volviendo a la catedral, es en el año 1552 que el rey Felipe II firmó una cédula real ordenando la construcción de esta ahora emblemática edificación. Y entonces empezaron a buscarse los terrenos para su construcción. Se designó a Juan Sigorondo como obrero mayor y como arquitecto a Francisco Becerra, mismo que trazó los planos de las catedrales de Lima y de Cusco. Por ello, que estas tres edificaciones sean algo así como hermanitas, muy parecidas. Algo inusual en la construcción de la catedral es que en aquellos tiempos generalmente las fachadas de las catedrales quedaban frente al ayuntamiento, pero como en este caso la manzana para erigirse ya estaba definida, el arquitecto tuvo que diseñar los planos de la nave central de forma paralela al lado más largo de la manzana, lo cual no coincidía con el trazo de la época. La construcción de la catedral comenzó en 1575 y fue interrumpida durante 22 años, hasta que llegó el obispo Juan de Palafox y Mendoza y reinicia su construcción en 1640. La concluye 8 años después, aunque sin terminar las portadas ni las torres.
A pesar de que se dice que en ese año se terminó la construcción, digamos que las torres quedaron pendientes y fue hasta 1678 que se terminó una de ellas, la Torre Norte. Y tuvieron que pasar 90 años para terminar la Torre Sur, hasta el año de 1768. Hoy estas torres tienen una altura de 69 metros. Son 36 centímetros más altas que las de la Ciudad de México. Solo la Torre Norte tiene campanas, 18 en total. A una de ellas se le llama La María, y en torno a ella hay una leyenda que narra las dificultades que tuvieron los albañiles de la época para poderla subir, debido a su gran tamaño, de tal manera que se fundió 3 veces. La última vez, La María, dicen que fue subida por los mismísimos ángeles, y finalmente ahí se quedó. Ya sea por los ángeles o por la creatividad de los albañiles, la campana logró quedar en su lugar en el año de 1731. La puerta que se encuentra a la izquierda de la fachada principal tiene un rico relieve de Santa Rosa de Lima. Según la creencia, ella fue la primera santa nacida en América. Ahí mismo podemos ver unos textos, también en relieve, con la frase Santa Rosa de mi corazón y Ven esposa mía. Sobre las puertas se pueden leer las abreviaturas DOM, que en latín es Dominic Omnipotentes Matri y en español significa a la Madre del Señor Todopoderoso, y SDO, Sacrum Dicaturs Opus, que significa se dedica a la obra santa. Curiosamente, en la fachada se puede ver el escudo del Reino de León y Castilla, y digo curiosamente porque en el año de 1824 hubo un decreto para destruir todos los escudos españoles en México. En ese momento solo lo cubrieron con yeso, el cual fue retirado a principios del siglo XX, y es así que esta es la única catedral del país que aún conserva escudos españoles en su fachada. Otra de sus puertas es la llamada la Puerta de San Cristóbal, pues detrás de ella antes había una gigantesca estatua de madera de este santo, que ahora se encuentra en el Museo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Mucho de lo que se construyó en esta catedral fue de las primeras veces en la Nueva España. El caso de la cúpula es un claro ejemplo, pues fue la primera que se levantó en este territorio y mide en su interior 43 metros de altura. El coro cuenta con 3 órganos, el más antiguo es el menor, que data de finales del siglo XVII. Dentro de la catedral, admirando sus imponentes cúpulas y sus techos altos, transportan la imaginación a otros tiempos. ¿Cómo se escucharán estos antiguos órganos dentro de estas paredes llenas de riquezas artísticas e históricas? Ha sido increíble poder conocer esta edificación que simboliza la identidad de los poblanos. ¿Qué te ha parecido este breve viaje por la hermosa ciudad de Puebla? No te pierdas nuestro siguiente video, a ver a dónde nos lleva la historia, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio.